Buenos días, miércoles 8 de julio, 13:42 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Voy a hacer igual que los del telediario. Bueno, pues vamos a proseguir. Hoy nos toca hablar del triunfo nobiliario en Castilla y en la revolución en Cataluña, ¿vale? Capítulos ampliamente contrastados por Carmen Batlle Gallard y don Carlos Delgado Pineda, de la Universidad de Barcelona. Ambos profesores, no sé si alguno con rango de catedrático, tendría que buscarlo, pero vamos, básicamente de la Universidad de Cataluña, de Barcelona. Nos vamos encaminando ya casi al final del libro, como os he comentado. Y lo vuelvo a decir, si hubiera alguna contradicción entre lo que yo os estoy leyendo en el libro, que no me lo estoy inventando, libro, ¿vale? Si hubiera algo que no eso, dejármelo en la caja de comentarios, que para eso están, y me lo explicáis y contrasto la información. Seguramente sean informaciones totalmente discutibles entre los profesores e historiadores que realizan dichas investigaciones, tanto por el que escriba los comentarios en la caja de comentarios como lo que esté escrito evidentemente en este libro, ¿vale? Yo ahí no voy a entrar en discusión porque yo no soy profesora, no soy investigadora, yo simplemente me dedico a relatar lo que básicamente he encontrado de información, ¿vale? Pensamos que es interesante presentar en primer lugar la importancia del año 1453 por su especial significado en la historia peninsular, y aunque pueda parecer forzado iniciar así el estudio de un periodo histórico que va del 1453 al 70, si en Castilla es el final de la etapa representada por el valido Álvaro de Luna, valido del rey, como dijimos en los capítulos anteriores, que estaba en el tema de la protección de los infantes, etc., en Cataluña es el prólogo de un periodo de turbulencias o turbaciones. Es cierto, yo creo que ha sido uno de los periodos más convulsos de la Edad Media en España, porque básicamente sí que había mucho movimiento revolucionario en la zona del norte de España, en Cataluña, Aragón, toda esa zona, sobre todo Cataluña, y además con las incursiones francesas generaron una gran desestabilidad. Este periodo se llama así precisamente por estas acumulaciones de trifulcas, culminando en una guerra civil y sobre todo con la intervención de estamentos urbanos, que no solo se da en el resto de la península, ¿vale? Esto es súper importante. Como decíamos, en Navarra tuvo lugar una división entre el país entre Juan II y su hijo, el príncipe de Viana, y un episodio muy grave de enfrentamientos en los bandos nobiliarios, que eran los beamonteses y los agramonteses. Mientras en Portugal, además, también terminaba el conflicto del monarca Alfonso V con Pedro, duque de Coimbra, que además era aliado de don Álvaro de Luna. Tanto en el reino castellano como en los demás territorios peninsulares, el poder aristocrático es un agente provocador de desestabilidad, pero su papel y su triunfo son más evidentes en el primero de dichos reinos. Aquí la nueva nobleza ya consolidada, a finales del siglo XIV, estaba llamada a ser el fundamento de la dinastía Trastámara, cuando los infantes de Aragón cambiaron su destino y organizaron el duelo de la monarquía-nobleza que se desbarató en el reinado de Juan II y su sucesor. El rasgo dominante desde el punto de vista social en la corona de Castilla fue el desarrollo del proceso de señorialización sin precedentes, cuyo gran beneficiario evidentemente va a ser la nobleza, que se vio fortalecida en su posición de clase hegemónica y además, aunque dividida en ambos bandos, como veremos, fueron los árbitros del reinado o bajo el reino de Enrique IV de Castilla, ¿vale? El hermano de Isabel la Católica. En general, esta época de pujanza económica, a pesar de la epidemia de la peste de 1465, muy mortífera en la meseta y señal de una inflexión hacia la crisis, de no haber sido por el desgobierno de las luchas internas durante esta etapa de la historia castellana, todo el país hubiera alcanzado una mayor prosperidad favorecida por la estabilidad internacional y desarrollo basado en el comercio y una buena moneda, que además, por lo visto, se dobla, incluso parece
Una contradicción, tanta riqueza y lujo, sobre todo de los nobles, con la triste realidad del pueblo a lo largo del reinado de Enrique IV, ¿vale? De forma paralela, Cataluña vio agravados los problemas con las dificultades económicas y con una revolución seguida de una guerra contra su rey Juan II, circunstancia que acabó hundiendo el país. Vamos a hablar de los Trastámara y su política peninsular, ¿vale? Los reyes y príncipes de esta dinastía dominan el panorama peninsular durante la mayor parte del siglo. Además, primero por su entronización en Aragón y luego por la injerencia de los infantes aragoneses en la política castellana y su dominio en Navarra, que además, por medio de un enlace matrimonial, este dominio acabará siendo muy discutido. El único que se mantuvo distante, más bien desinteresado de los asuntos hispánicos, fue Alfonso el Magnánimo, que os acordáis que gobernará de 1416 al 58, dedicado a la política italiana desde la conquista del reino de Nápoles y así delegando toda la autoridad en la cabeza de familia de su hermano Juan, rey de Navarra, que en cuanto a los asuntos castellanos y parte de la corona de Aragón, como lugarteniente, se ocupará de estos asuntos. De todos modos, su esposa, la reina María, era su lugarteniente en Cataluña, cuando surgió aquí uno de los conflictos más graves. En el ojo del huracán se hallará siempre Juan de Navarra, que gobernó de 1441 al 79, insaciable de ambición y de poder, primero como caudillo de los infantes de Aragón frente a su primo, el débil Juan II de Castilla, y luego como rey de Navarra enfrentado a su hijo y los beamonteses por el fin, como rey de Aragón, combatido por sus súbditos catalanes durante una larga guerra civil. Llamado Juan sin fe, ese era el apodo que tenía, o sea, sin escrúpulos, sin ni palabra, por los catalanes, como consta en el dietario de la Generalitat, y una vieja, entre comillas, vulpeja, como le llamaban, vulpes es zorra, ¿vale? En latín, por Luis XI de Francia, que movió los hilos de la política peninsular para dominar a los tres reinos con verdadera táctica maquiavélica, siempre desde el punto de vista castellano, ya que él mismo era hijo de castellanos y había nacido en Castilla. En Cataluña, el autoritario monarca encontró primero la oposición de las instituciones en manos de una oligarquía y luego tuvo que enfrentarse a un alzamiento. Frente a la oligarquía nobiliaria y urbana que dominaba las más destacadas instituciones y además al lado de la monarquía sobresale un hombre de pequeña nobleza, el caballero Galcerán de Requesens, encumbrado por sus servicios al rey Alfonso, sobre todo desde el cargo de gobernador del Principado en 1442, y que influye como consejero de la reina María. El concepto del poder real, que podemos calificar como moderno en su época, le llevó a intentar la sumisión del poderoso Principado barcelonés, tan dominante en las Cortes y en la Generalitat como en el gobierno de la capital. A esto servía también los deseos del rey, interesado en la obtención de continuos subsidios de los catalanes para gastar sus designios hegemónicos del Mediterráneo, que acabaron por perjudicar el comercio de sus súbditos. Con esta idea, Requesens se enemistó con el rico patriciado barcelonés o el grupo de La Viga, hasta el punto de proteger al partido de la oposición, que le llamaban Busca, y permitir la creación del sindicato de los tres estamentos, que eran mercaderes, artistas y menestrales, en el pueblo de Barcelona. Cuando Alfonso el Magnánimo, preocupado por la debilidad de su esposa ante el conflicto de las peticiones de los buscaaires, como le llamaban, por ejemplo, en la devaluación monetaria, nombró a Requesens su lugarteniente en 1453. Este justificó su drástica intervención en el municipio con el argumento de que los nuevos regidores buscaaires servirían mejor al rey. Estos buscaaires, entre comillados, todos son motes que le ponían, ¿vale? Frente al abierto por aquel gobernador profundizado por Juan II, fue una de las causas de sublevación catalana contra el monarca. Otro conflicto, además, con un desarrollo casi paralelo al anterior, es el de los llamados campesinos remesa,
o redención, que deseaban terminar con la adscripción de la tierra mediante el pago de una suma y pedían la abolición de los malos usos señoriales. El rey Alfonso les permitió la formación del Gran Sindicato de Remensa, que se formó en 1448, para reunirse y luego negociar con sus señores laicos y eclesiásticos que vieron con disgusto la implantación de tal medida contraria a sus intereses y acabaron por enfrentarse a Juan II. Los sindicatos, el rural y urbano, serían utilizados por la monarquía y sus representantes como arma arrojadiza contra la oligarquía catalana poco antes de la Guerra Civil y durante la misma, en la cual los campesinos libraron una lucha de desgaste mediante el sistema de guerrillas. La relación con Portugal, tanto en Castilla como en Aragón, buscaron su alianza durante un enfrentamiento casi continuo, sobre todo el que atañe a Navarra. El pequeño reino navarro, por decirlo de alguna manera, presenta en esta época un problema interno ya existente, pero exacerbado con el conflicto dinástico hasta el estallido de la Guerra Civil. Se trata del dualismo que separa a sus habitantes. Por un lado, los de la montaña con una economía ganadera y los de la llanura con una vida campesina. Los primeros actuaron bajo el caudillaje de los nobles de Beaumont, mientras que los segundos seguían a Gramont. La tradicional oposición de los grupos, apaciguada por el rey Carlos III, recuperó fuerza bajo el reinado de su hija Blanca entre 1425 y 1441, además casada con el infante Juan de Aragón, que solo se preocupaba de sus intereses y de invertir en la política castellana como un líder de poderosa nobleza. A la muerte de la reina y sobre todo en su testamento abrieron una etapa conflictiva. En este documento se dejaba como heredero a su hijo Carlos, príncipe de Viana, pero en una cláusula poco explícita mencionaba la condición de tener el previo consentimiento de su padre. Naturalmente Juan no estaba dispuesto a renunciar al poder y dejar la corona en manos de su hijo, a quien solo le permitió gobernar el país como lugarteniente bajo su vigilancia. Como Carlos contaba con la ayuda de los beamonteses más favorables a Castilla, esto provocó la ira de los agramonteses y en consecuencia su posición favorable al rey y a Aragón. Atacado el país por los castellanos, Carlos aprovechó la ocasión para pactar con Álvaro de Luna e intentar arrinconar a su progenitor, pero fracasó y se le consideró traidor. Entonces, en este enfrentamiento entre padre e hijo se inició la intervención de la segunda esposa del monarca, Juana Enríquez, nombrada por el lugarteniente de Navarra, decisión contraria a los fueros, por cuyo motivo y la inseguridad reinante, la reina salió hacia Aragón para dar a luz a su hijo Fernando, que nació en 1452. Así, el conflicto del monarca don Álvaro de Luna repercutió en Navarra, dividida además todavía en dos bandos de lucha, invadida por los castellanos, con el príncipe acusado de traición encarcelado durante más de un año por su padre y los bienes confiscados. Por mediación de las Cortes aragonesas, en la ciudad de Pamplona se llegó por fin a una precaria reconciliación familiar y un acuerdo político en el Pacto de Zaragoza, suscrito en mayo de 1453, según el cual Carlos recuperaba los bienes y la libertad a cambio de esta obediencia a su padre, prestar obediencia al rey, en quien debería repartirse las rentas del reino. Y ya libre en su país, el príncipe, acompañado a su hermana Blanca, ya separada de Enrique IV, rompió el acuerdo a instancias de beamonteses que deseaban tenerlo por rey y además conseguir la alianza con Castilla. Siguió una campaña militar mientras la reina María, esposa de Alfonso del Magnánimo, negociaba la paz con su hermano Juan II de Castilla. Parecía posible la pacificación general como consecuencia de los pactos de Ágreda y de Almazán y el alejamiento de Castilla del derrotado Juan de Navarra, que además culpaba de todo a su hijo y le castigó a él y a Blanca, desposeyéndole sin tener ningún derecho para ello de la herencia materna que pasó a su hermana Leonor, casada con Gastón de Foix, para lo cual tenía la aprobación de Francia y Barcelona en octubre de 1455. La guerra civil navarra, con la intervención de Gastón, derivó además contra Carlos, que tuvo que dejar el país confiando el mando militar a Juan de Beaumont, prior de la Orden de San Juan de Jerusalén, para dirigirse en busca de ayuda primero a Francia, a la corte del rey Carlos VII, y luego a Nápoles, al lado de su tío Alfonso. Durante esta larga ausencia, su padre, con una asamblea de partidarios, tomó una grave decisión. Leonor y
su marido fueron jurados herederos y proclamados lugartenientes del rey. Naturalmente, con esta iniciativa, el conflicto se endureció y perduró durante unos años. El final del reinado de Juan II de Castilla. El término de la etapa protagonizada por Álvaro de Luna se inicia en un cambio de rumbo en el gobierno de Castilla, caracterizado por el poder ascendente de la Liga Nobiliaria, que además ya había manifestado su pujanza durante su largo enfrentamiento con el Valido. El triunfo del privado sobre los infantes de Aragón, que abandonaron la península para irse con su hermano a Nápoles, les llevó a acentuar sus excesos autoritarios hasta provocar una guerra civil que se desarrolló en 1439. Es el inicio de un periodo tanto más revuelto que el anterior, culminando con la deposición de Enrique IV. Durante los últimos años del reinado resulta manifiesta una dictadura con Álvaro, que además firma alianzas con príncipes rebeldes en Portugal y Navarra. Fracasadas al poco tiempo, Pedro Duque de Coimbra y Carlos de Viana, con el cual el Valido colocaba fuera de la legalidad, a la muerte del primero se impuso la alianza con el monarca portugués Alfonso V, el vencedor de la batalla de Alfarrobeira. Aquí fue derrotado y muerto su tío y suegro, el regente Pedro de Coimbra, odiado por los nobles, porque intentó favorecer el poder monárquico y esto le causó el querer apoderarse de la corona. La enemistad con Isabel de Portugal, la segunda esposa del monarca, acarreó además el fin de la privanza de don Álvaro de la influencia de nueva reina sobre el ánimo vacilante y débil de su esposo. Esta intriga impuso primero el retiro del Valido y luego la entrega en manos de los nobles que le prendieron y condujeron a Valladolid. En venganza de los rebeldes se manifestó un proceso declarado ilegal 5 años más tarde, el cual, considerando culpable la usurpación del poder real y de apropiación de las rentas de la corona, en esta sentencia justificó su muerte, siendo decapitado en dicha ciudad. Al mismo tiempo desaparecen el gran aliado de don Álvaro, que era Gutiérrez de Sotomayor, maestre de Alcántara, y uno de sus peores enemigos, Pedro de Estúñiga, conde de Plasencia. No mucho más después, Juan II, que no sabía hacer nada por propia iniciativa, estaba obsesionado con el trágico fin de su Valido y falleció al cabo de un año el 21 de junio de 1454. Tras estas desapariciones se manifiesta un cambio generacional y pronto un mayor declive de la monarquía mediatizada por los grandes. Aquí es necesario además presentar al príncipe heredero, el futuro Enrique IV, nacido en 1425, calificado de displásico eunucoide con una reacción acromegálica, o sea, con deformación de las extremidades, según el doctor Gregorio Marañón. De todos modos, se le consideraba dentro de la normalidad y se ha apuntado también la posibilidad de su esquizofrenia y su homosexualidad. Qué triste. Siempre estuvo... No triste, perdonadme por ser homosexual, da igual, o sea, a mí eso me importa poco, o sea, qué triste, o sea, las desavenencias que figuraban en torno a este rey. Sí, sigo. Siempre estuvo sometido a los nobles de su camarilla y además en la que desde el principio dominaron los hermanos Juan Pacheco y Pedro Girón. Importantísimos estos dos personajes, sobre todo en la época de la guerra civil, las guerras civiles de Castilla, por la concesión del reino o bien a Juana la Beltraneja o a la hermana de Enrique IV, Isabel la Católica. Cuidado que ya nos aproximamos a lo más importante. Bueno, todo es importante, pero esto yo creo que desde luego es de los hitos más grandes que han tenido en la Edad Media aquí en España, ¿vale? Lo sigo diciendo. El primero, o sea, Juan Pacheco, empezó su carrera como padre del heredero como paje del heredero del trono y obtuvo un marquesado, el de Villena, después de la batalla de Olmedo, mientras su hermano, Pedro Girón, era maestre de la Orden de Calatrava y fue nombrado adelantado mayor de Castilla en 1451. Luego gozaron de la confianza del príncipe alférez Juan de Silva, Rodrigo Portocarrero, favorecido por el título del conde de Medellín, Fernando de Villafañe, Lope de Barrientos, obispo de Segovia, que además fue su tutor. Las discordias entre los dos grupos fueron atizadas por Álvaro de Luna, enfrentado con Enrique, que consiguió la reconciliación de sus cortesanos mediante el matrimonio de Portocarrero con una Pacheco.
El príncipe Enrique, corpulento, perezoso y de carácter débil, cambiante y aficionado al lujo y a la indumentaria morisca, estaba casado con Blanca de Navarra, pero consiguió el divorcio a finales del reinado de su padre mediante una sentencia muy amafiada por sus partidos, dada por el arcediano de Segovia, bajo el pretexto de su impotencia en relación con su esposa y no con otras mujeres. Según declararon los testigos sospechosos, su divorcio formaba parte del plan favorable a Portugal y contrario al partido pro-aragonés, dirigido por Álvaro de Estúñiga, conde de Plasencia, pero manejado por Juan de Navarra, enemigo de siempre. Conocemos el personaje y su reinado gracias a la existencia de varias crónicas contemporáneas o algo posteriores, y podemos afirmar que este es uno de los reinados más extensos y tratados por los cronistas. Estos se dividen en dos campos opuestos y causa de pasión suscitada por la extraña personalidad del rey y por las características de su gobierno, o mejor, desgobierno. Una de las obras de la historia oficial es la escrita por el cronista Diego Enrique del Castillo, capellán y consejero del monarca, que elaboró un verdadero panegírico destacando la clemencia, la religiosidad, negada completamente por el otro cronista Palencia, su elocuencia, la bondad y también debilidad del rey, callando sus defectos. En realidad, de su religiosidad solo se conoce su devoción por el monasterio de Guadalupe, donde quiso ser enterrado. Del mismo modo, Pedro de Escabias, otro consejero de Enrique IV, nos permite acercarnos a la verdadera personalidad del biografiado cuando el testimonio de los autores podía ser de primera mano, pero no se atrevieron a decir la triste verdad. En cambio, otro cronista oficial, Alfonso de Palencia, secretario de latín del rey y de buen historiador, traza un retrato terrible de su señor, a quien odia y acusa de la anarquía y de todos los desastres de la época, y se muestra partidario de sus hermanastros, Alfonso e Isabel la Católica, ¿vale? Interesada en su conocimiento exacto de los sucesos y los juicios duros en general, sobre todo de los personajes públicos aludidos en décadas por haberlos conocido personalmente de buena tinta. Diego de Valera, en su memorial de diversas hazañas, describe los episodios que considera más relevantes de su reinado, sobre todo el carácter caballeresco, con lo cual pasa por alto lo más comprometido, desmontando siempre muy poca simpatía por Enrique y además de quien conocía a fondo por haber sido su paje y además luego consejero. En conjunto, la opinión de los cortesanos contemporáneos es desfavorable al rey, cuya figura desgarbada y la personalidad confusa e intrascendental llegan con nitidez hasta nosotros. Durante el siguiente reinado describieron todavía sendas crónicas de Enrique IV, Hernando de Pulgar y Lorenzo Galíndez de Carvajal, por encargos de los reyes católicos, que así querían justificar su ascensión al trono. Tanto la persona del monarca, su mal gobierno y las luchas con los nobles favorecen el desarrollo de una poesía satírica con una protesta contra la situación del reino en pleno desorden. Así lo denuncia el poeta Gómez Manrique, tío del famoso Jorge Manrique. Estas y otras también contemporáneas son fuentes interesantes para el conocimiento de esta época. Y si luego, a ver, los que hayáis seguido la serie, de alguna forma se ve evidentemente que Enrique IV no gobernaba realmente bien, era una persona bastante superficial, digamos que era un monarca que no tenía mucho sentido de Estado, ¿vale? O sea, a lo mejor se iba a cazar cuando tendría que atender pues sus asuntos sucesorios, en fin, o sea, un desastre. La primera parte del reinado de Enrique IV, vamos a ver, empieza con la paz con la corona de Aragón. Alfonso el Magnánimo se desentendió pronto de las ambiciones de su hermano, permitió iniciar un nuevo reinado con tranquilidad. El rey Enrique, que será rey desde 1454 a 1474, llega al trono con experiencia, tenía 29 años y despertaba muchas esperanzas, como se demostró en las primeras cortes, en las de Córdoba, de 1455. La asamblea ya estaba estabilizada por representantes de 16 ciudades y villas.
demandas por cada población pertenecientes a lo que era la oligarquía dominante. Estaban en última instancia a merced del rey y tenía poder para sancionar sus demandas. Allí mismo quedó patente el desinterés por el gobierno y por las peticiones de sus súbditos y por la misma asamblea, que convocó muy pocas veces, al contrario que don Álvaro de Luna. Solo las utilizó para conseguir subsidios, como cabe de esperar de su poder, y o sea que no se alió con una pequeña nobleza, el clero, y contra los grandes. Además, también manifestó la tolerancia con los nobles perseguidores durante el reinado anterior y liberando a algunos de la cárcel, como los condes de Treviño, Diego Manrique de Alba, Fernán Álvarez de Toledo, y perdonando a otros desterrados como el almirante Fadrique Enríquez, que era del partido del rey de Juan de Navarra, seguramente con la idea en que la amnistía mejorara sus relaciones con este. Asimismo, se interesó por el comercio exterior, con la protección de intercambios en los puertos atlánticos mediante la alianza con Francia y la reorganización de los mercaderes vasco-castellanos de Brujas, allí en Bélgica, y la buena relación con Portugal y la producción textil y algunas ciudades castellanas. Instalado en el trono, continuó rodeado en su corte, en la que seguían y en lugar destacado los hermanos Pacheco y Girón, súper importantes, ya os lo he dicho que esto va a ser muy importante. El primero, el marqués de Villena, aspiraba a ser el sucesor de Álvaro de Luna, pero actuaba dominado solo por su ambición personal. Era un hombre, la verdad, sí que me gustaría hacer un capítulo precisamente dedicado al duque de Villena, y por supuesto a su hermano Pedro Girón y a estos personajes que van a tener, lo mismo que voy a dedicar un capítulo para pues, el tema de la Guerra de los 100 años, Isabel la Católica, Fernando de Aragón, explícito para esto, Juana la Loca, Juana de Castilla, la reina consorte, mujer de Enrique IV de Castilla, que era heredera del trono de Portugal. En fin, quiero hacer ¿cómo se llama esto? Un alto en estos personajes, porque creo que es importante hablar de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlos en cuenta para cuando dediquemos estos capítulos, ¿vale? O sea, las ansias por dominar por encima del rey eran perseguidas por todos estos válidos. Esto va a ser el año o los gobiernos de los válidos, o sea, gobernaban más ellos que los propios reyes, cosa que luego, cuando reinen los reyes católicos, todo eso se va a pique, ¿vale? Bueno, como decía, instalado en el trono, como hemos dicho, continuó con la ayuda de Pacheco y Girón. Como veremos, su política sinuosa y con alternativas contradictorias a la hora en defensa del rey, luego junto a la Liga Nobiliaria contribuyó al descrédito del monarca y a encender la guerra civil. Influenció mucho, desde luego, en el levantamiento popular contra el rey. Juan de Navarra, que tenía la posible alianza de Castilla y Portugal sellada mediante el nuevo matrimonio del monarca y también con el apoyo del mismo de los rebeldes de Navarra y de Cataluña, intentó impedirle mediante la actuación de sus parientes Enríquez, el arzobispo Carrillo, muy importante también, conde de Benavente, e incluso del valido, o sea, de los dirigentes de la Liga Nobiliaria. En cambio, sus enemigos fueron los Mendoza, importantísimos también, ¿vale? El cardenal Mendoza y el no sé si era duque de Mendoza o conde. No, duque no creo que era conde, no lo sé. Tengo que mirarlo, ¿vale? Pero vamos, muy, muy importante en la corte de Enrique IV de Castilla. Y luego los Velasco, consejeros leales, servidores de Enrique IV, que lograron reunir a su lado a los antiguos protegidos de don Álvaro. El objetivo de este grupo, como el de Pacheco, era tener el poder político y la riqueza personal y familiar, pero del lado de un rey fuerte y de los principales cargos de su gobierno. Una de las preocupaciones de Enrique poco antes de llegar al trono era alcanzarlo, y fue liquidar el problema navarro derivado de su divorcio y la amistad con su ex-suegro. Firmó las paces de Ágreda, en Almazán, con Juan de Navarra, que entonces era lugarteniente general de su hermano Alfonso de Cataluña y Aragón, con unas cláusulas ventajosas para finalizar las hostilidades, el pago de una renta anual de 4,5 millones de maravedís y además a cambio la incorporación legal del patrimonio real
y los extensos dominios de los infantes de Aragón, ya confiscados desde hacía años, incluida Medina del Campo, y los tributos de sus famosas ferias, la renuncia a los maestrazgos que habían obtenido dichos infantes y la prohibición del rey de Navarra de entrar en Castilla sin el permiso del monarca, que esto fue entre septiembre y octubre de 1454. Con estas paces, que finalizan con sus dominios y su intervención en Castilla, el rey se consideró fracasado y culpó de todo a su hijo Carlos de Viana, y todavía más aborrecido desde entonces. Como complemento a esta política, con la pretensión de aislar más a Juan de Navarra y de eliminarlo del escenario político castellano, ahora ya no tenía allí intereses económicos que defender. Enrique IV pactó con Carlos VII de Francia, continuando así la tradicional alianza destinada a proteger el comercio y navegación castellana por el Atlántico, que progresaron. También se aceleraron las negociaciones de su segundo matrimonio con Juana de Portugal, hermana de Alfonso V. Dije que era la heredera, era la hermana de Alfonso V de Portugal. Juana, la que le hizo la vida imposible, por supuesto, a Isabel la Católica, ya hablaremos de ello. El novio, que ya había reunido con rapidez una suma ofrecida como donación a su futura esposa, unas 100.000 piezas de oro que eran florines de Aragón metidos en sacos y depositados en manos del banquero de Medina del Campo hasta ser entregados a un letrado representante de Portugal, firmó los capítulos matrimoniales definitivos sin recibir dote alguna. La parte económica no ocasionó conflictos, en cambio el aspecto legal resultó bastante complicado, hasta el punto que durante las luchas por la sucesión de los partidarios de la princesa Isabel, la futura reina católica, pudieron calificar el enlace de ilegítimo. Se basaban en las irregularidades y la sentencia de divorcio en la dispensa por el parentesco de los contrayentes, no otorgada directamente por el Papa, sino encargada por el arzobispo de Toledo y los obispos de Ávila y Ciudad Rodrigo. La falta de este documento no permite a Luis Suárez Fernández revertir la afirmación del cronista Alfonso de Palencia, acérrimo enemigo del monarca, que además del que el enlace se llevó a cabo sin dispensa apostólica, es decir, que se casaron la reina Juana y Enrique IV se casaron sin bula papal, ¿vale? O sea, que era un matrimonio nulo, ¿vale? Los comentarios malévolos y las calumnias sobre la consumación del matrimonio no se hicieron esperar. Con motivo de la boda se desarrollaron ceremonias y fiestas relatadas por los cronistas, en las que el fasto en torno a la realeza y sus símbolos mostró una ostentación propia del concepto de la monarquía. Todos estos actos tuvieron un valor político frente a la nobleza, como los realizados más adelante durante las entrevistas de Enrique IV y Luis XI de Francia en Bayona. De todos modos, los grandes también hacían alarde de las riquezas y rivalizaban con el monarca por estas primeras etapas de su reinado. Un aspecto positivo de la alianza con Portugal fue la solución del antiguo problema de las pretensiones lusas sobre las Islas Canarias, gracias al pacto alcanzado después de largas negociaciones y de la promulgación de una bula papal. Castilla, además, conservaría las islas a cambio del reconocimiento y la ocasión del reino vecino a las costas africanas occidentales, ya adquiridas en las futuras exploraciones más allá del Cabo Bojador. Parece, además, que las negociaciones matrimoniales se alargaron tanto para tratarse al mismo tiempo en la península y en Roma esta cuestión tan espinosa para los dos reinos. La ambición de las dos monarquías se dirigía hacia la expansión de la costa de los musulmanes peninsulares y africanos, pero además de los respectivos campos de acción que quedaban fijados por medio de la mencionada bula. La idea de Portugal, según Luis Sadao da Fonseca, era crear un amplio espacio geopolítico y económico entre el Mediterráneo y el Atlántico, teniendo como centro el estrecho de Gibraltar, y la efectiva presencia de las naves portuguesas en el mar Mediterráneo y su colaboración con Génova y la Corona de Aragón, por un lado, y por otro, la acción de las costas de Marruecos manifiestan esta expansión. Por su parte, Castilla tenía campo libre para luchar contra el reinado de Granada y las interacciones, y enseguida Enrique IV pareció decidido a terminar con su conquista con la organización de una gran campaña que no alcanzó este ambicioso objetivo, y con la movilización de los belicosos nobles con la que pretendía favorecer la paz interior de los reinos. Casi al mismo tiempo, la leyenda negra del monarca se
ampliaba después de la serie de campañas contra Granada, terminadas con treguas, donde la estrategia militar basada en el desgaste del enemigo, su acción diplomática a favor de los infantes granadinos, su carácter cambiante y el horror de la crueldad le acarrearon la fama de cobarde y el desprecio de los nobles, mientras su vestimenta morisca y su admiración por todos los nazarí le hacían un flaco servicio. Es decir, es verdad que Enrique IV se ganó esa fama de favorecer a todo lo que tuviera que ver con los moros, que además no eran nada bien vistos por los castellanos y a los que los castellanos odiaban, bueno, pues como ahora, que les tienen un odio terrible a los musulmanes. Bueno, de todos modos, y a pesar de no conseguir ninguna resonante victoria, los resultados de las dos campañas, la anterior y la posterior a la tregua de 5 años, fueron favorables, puesto que conquistaron Estepona, Gibraltar, Archidona y otras plazas menores. En realidad, se esperaba, además, la aportación de los nobles de los municipios andaluces, de los enormes recursos procedentes del país gracias a las Cortes y a las bulas de las cruzadas otorgadas por el Papa, dinero en manos del rey y dilapidado en parte. Los nobles querían obtener gloria en las batallas, según el sistema de la guerra medieval, y algunos beneficios no consiguieron. La idea apuntaba además arriba del horror del rey a un derramamiento de sangre procedente del cronista y buen cortesano Enrique del Castillo, que además parece ser cierta, mientras que Alfonso de Palencia, mucho más crítico, le acusa de amor a los moriscos, es decir, que se decía que Enrique favorecía a los moros y no a los nobles castellanos, y entonces empezó a ganar enemigos en la propia corte. La versión de los cristianos, las ideas que reflejan la decepción de la nobleza y la impopularidad del monarca a raíz de las campañas de Granada. El desprecio y el odio de muchos hacia su rey se manifiesta por la interpretación de señales maravillosas acaecidas en 1460. Una gran llama apareció en el cielo, murieron muchos animales y perdieron las cosechas en la meseta. Lo peor sucedió en el Alcázar de Segovia, donde Enrique IV tenía un grupo de leones, el mayor de los cuales fue muerto y comido en parte por los demás. Según Diego de Valera, todo ello se explicó como un presagio de mal agüero para el monarca, porque anunciaba la muerte o al menos su gran caída. Vamos, sería un cometa que hubiera o un meteorito que hubiera pasado por el cielo, y bueno, ya sabéis cómo eran de supersticiosos. En fin, pero vamos, cualquier excusa era buena para atacar al monarca, ¿vale? Vamos a hablar del papel de la nobleza precisamente en esta época, que es muy importante. La nobleza castellana, que ya desde finales del siglo XIII había dado muestras de una gran inquietud con frecuentes conflictos contra la propia autoridad monárquica, aumentó su agresividad durante el siguiente siglo. En el fondo, las actuaciones contra los monarcas se expresaban con vigorosa reacción en una clase social preeminente frente a las fluctuaciones y el descenso de las rentas señoriales. Es decir, cuanto más menguaban las arcas, más de estos nobles, más menguaban las disputas y las sublevaciones. De ahí el interés de los poderosos por dominar y monopolizar el aparato estatal, con lo cual podían gobernar en provecho propio de los suyos, o sea, acumular tierras y fortalecer sus participaciones en la renta pública y, en definitiva, reproducir el sistema de las relaciones sociales existentes con su posición hegemónica. Las concesiones de los primeros trastámara, en las que se incluían villas, rentas, tierras y derechos jurisdiccionales, tras el reinado, constituyeron además la base de expansión del régimen señorial castellano. Y aunque los reyes tomaron medidas para fortalecer su autoridad, la alta nobleza se convirtió en un peligroso escollo, y que la monarquía tuvo numerosos conflictos con ellos hasta llegar a una lucha durante el reinado de Juan II y al dramático desenlace de la farsa de Ávila contra Enrique IV. Durante el reinado del monarca se continuó con la política de concesión a mercaderes y a los nobles, característica de sus antecesores trastámara, y el encumbramiento de una nobleza al servicio que acabó imponiéndose, o sea, la
renovación de los cuadros nobiliarios. La pretensión del rey era tener de su lado al grupo fiel que le apoyara en el gobierno y la defensa y le defendiera de los rebeldes, pero no lo consiguió. En conjunto, el grupo de poderosos lo integraba un poco más de 15 extensos linajes y que es difícil separar de las familias nobles de segunda fila, actuando a modo de clientes de los grandes. Como ejemplo del poder de esta aristocracia era el crecimiento de su patrimonio, que puede citarse a través del de Marqués de Villena, Juan de Pacheco, nieto de un caballero portugués que de paje llegó a mayordomo y mayor de Enrique IV, y luego a mariscal de Castilla, y se denominó de tal modo que fue inspirador en la política desde 1457 al 63. El patrimonio familiar era en su máxima expansión, se extendía desde Cuenca hasta Almería, con más de 25.000 kilómetros cuadrados, unos 150.000 vasallos en ciudades y villas como Almansa, Albacete, Hellín, y una veintena más de su marquesado y unas rentas anuales a cerca de 100.000 ducados procedentes de sus cargos. Durante su encumbramiento, cuando parecía que el poder de los Pacheco podía afianzarse con la obtención del maestrazgo de Santiago, equiparándose a Álvaro de Luna, el monarca, buen conocedor del valimiento de este durante el reinado de su padre, se resistía a consolidarlo como válido y se inclinó por unos jóvenes nobles, entre los que destacaron Beltrán de la Cueva y Miguel Lucas de Iranzo. Es verdad que Beltrán de la Cueva era enemigo acérrimo del Marqués de Villena, le odiaba profundamente, por eso, porque no le dejó, porque el rey se decantó más bien por el otro y no por los Pacheco, ¿vale? Beltrán de la Cueva. En este último ennoblecido de 1455 y elevado a la categoría de barón de Torneo, el conde y condestable de Castilla, a cabo de tres años, acabó enseguida su carrera cortesana por los celos de Pacheco, irritado por el brusco encumbramiento, como hemos dicho, como os he contado, y se retiró a Jaén, donde era alcaide, y aquí se le dedicó una crónica que relata su vida fastuosa más que la primera parte en relación al monarca. En cambio, don Beltrán tuvo una larga y agitada vida política siempre al lado del rey, siempre le fue fiel. Beltrán de la Cueva sí que siempre fue fiel al rey Enrique IV y después juró lealtad a Isabel de Castilla, ¿vale? Y luego también formando parte del poderoso linaje de los Mendoza, que los Mendoza también fueron súper fieles a Enrique IV, nunca fueron a favor de Pacheco realmente, porque además percibían sus ansias de querer pugnar y ser quien gobernaba en vez del rey. Además, otro argumento contrario al nombramiento de Pacheco como maestre es Enrique IV, que desde su época de príncipe iba acumulando grandes riquezas como rentas procedentes de las órdenes militares, y le costaba nombrar maestres que tendrían este derecho a cobrar dichas rentas. El cuantioso tesoro del monarca, guardado en general en Segovia, su ciudad preferida por haberse criado en ella, citaba la ambición de la codicia y de muchos nobles. Un segundo, por favor, un momentito. Vale. Como el maestrazgo podía ser para Beltrán de la Cueva, el despechado Pacheco decidió impedir la aparición de un válido con el mismo método que derribó a don Álvaro: tomar la unión o liga de nobles, como por ejemplo el conde de Haro, el de Carrillo, arzobispo de Toledo, el almirante de los condes de Benavente y Alba, y con este se entrevistó con el rey y con Juana de Navarra, dispuesto, como siempre, a una intervención en Castilla contra la autoridad monárquica. Presionado por Pacheco y asustado por la fuerza de la Liga, el monarca castellano aceptó presentarse en mayo de 1457 a las vistas de Alfaro, relatadas con detalle por Diego de Valera para sellar con Juan de Navarra una reconciliación y reforzar una doble alianza matrimonial, la del infante Alfonso con Juana de Aragón y la de la misma infanta Isabel con Fernando de Aragón, o sea, los hermanastros de Enrique con los hijos de Juan. El acuerdo repercutió contra el príncipe de Viana, enemistado con su padre desde hacía unos años, que además acababa de ser proclamado rey en Navarra por Juan de Beaumont. La concordia no duró
no duró por acaecer poco después la muerte del rey Alfonso en Nápoles y la sucesión de su hermano en la corona de Aragón, lo que favoreció el aumento de la fuerza frente a Castilla. Reforzado por el gobierno de Juan Pacheco, en esta alianza lo compartió con los nobles aliados suyos, como Pimentel y Estúñiga, y en detrimento del poder real. Procuró además alejar a sus posibles competidores como Beltrán, Iranzo, retirando definitivamente a Jaén, a Fajardo el Bravo a Lorca, sustituido además por un primo suyo de hechura de Pacheco, e intentó apropiarse de la herencia, un familiar de don Álvaro, objetivo que solo consiguió en parte por la firme oposición de la viuda del difunto Valido, tutora de su nieta y heredera. Aquí el monarca, mediante enlaces matrimoniales, el de Diego Hurtado de Mendoza con la nieta de don Álvaro, duque del Infantado en 1475, y de una hermana de Diego con Beltrán. Los nobles también prestaron servicios a la monarquía ocupando los principales cargos del gobierno del reino. Además, en sus filas salían normalmente los maestres de las órdenes militares, dirigentes de la meseta, como los cancilleres, los adelantados o los prelados, los abades de los monasterios más importantes a la hora. Pero ahora el rey desconfiaba de ellos con motivo y procuró apartarles para depositar su confianza en el poder en manos eclesiásticas, siempre los hidalgos, letrados y conversos. Los eleva a un rango superior, como por ejemplo Beltrán, hermano de García, que fue obispo de Palencia, e Iranzo a Gómez de Cáceres, un hidalgo pobre nombrado maestre de Alcántara, Juan de Valenzuela, prior de San Juan, y además siguiendo esto el sistema de su abuelo Enrique III con gran indignación para los grandes nobles. Como no se puede olvidar el papel del Consejo Real, integrado solamente por nobles, que compartía el poder ejecutivo con el monarca y tenía bastante con una completa libertad de maniobra por su debilidad. Por eso la lucha por el poder incluye también las pugnas por dominarlo. Era muy numeroso y eficaz a pesar de quererlo someter Pacheco, porque en él se hallaban buenos colaboradores del monarca, como Alfonso de Fonseca, obispo de Ávila, ¿vale? Y además que pertenecía a una noble familia de origen portugués y era capellán mayor del futuro Enrique IV, a quien sirvió más adelante y luego le traicionó. O Pedro González de Mendoza, hijo del primer conde de Santillana, cuando don Beltrán, obispo de Calahorra, luego de Sigüenza y por fin arzobispo de Sevilla. Estos consejeros y otros que eran letrados, como Andrés de la Cadena, secundaron al rey en los conflictos que con los nobles tenía para fortalecer la monarquía. Al mismo tiempo, Enrique IV no desdeñaba los servicios de los conversos. Su contador mayor y tesorero Diego de Arias de Ávila y de familia de conversos, que protestaba por el elevado coste de mantener la corte y dar sueldo a gente sin oficio, en 1454 hubo 3 contadores mayores de Hacienda en lugar de 2. También tenían además servidores moros a quienes confiaba las misiones especiales. Al parecer, el asesinato frustrado de García de Herrera, señor de Pedraza. Uno de los numerosos casos de promoción social y enriquecimiento al lado fue el de Alfonso Pérez de Vivero, hidalgo gallego, que fue contador mayor de Juan II y llegó a fundar el mayorazgo para su hijo, y este heredó el cargo y fue miembro del Consejo Real de Enrique IV, consiguiendo el título de vizconde de Altamira. Es evidente que desde el punto de vista de la sociedad, el auge de la nobleza, desde los ricos hombres hasta los caballeros villanos de las ciudades, en un proceso de que pone aquí, sefioralización, no sé lo que es, del país, se permitió la formación de latifundios e incremento de su riqueza. Bueno, lo que quiero decir es que se aumentaron las rentas de esta gente, de estos nobles, ¿vale? Y el predominio de la ganadería, además, en base de estos beneficios del comercio exterior monopolizados por los nobles, cuyos intereses dominaron por encima de los mercaderes y no pudieron constituir una poderosa burguesía. Su riqueza les permitía pagar a los hombres de armas a sueldo y movilizar a los habitantes de las ciudades en villas, y les servían para arrebatar tierras a nobles enemistados, con lo cual provocaban enfrentamientos endémicos. Hay que mencionar además el
acaparamiento de los altos cargos. Por ejemplo, el alcalde entregador de la mesa compartido por los Carrillo y los Acuña, ¿vale? Y también participando de la recaudación de los tributos de 1467 de Enrique IV, que enajenó a favor del condestable Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, y la saneada renta de los diezmos de Castilla, con unas donaciones que además arruinaban la hacienda real o disminuían las tierras del realengo, incluyendo Cádiz, que fue entregada al conde de Arcos. Estas riquezas les permitían tener un alto nivel de vida, que manifestaban un lujo personal y grandes construcciones y magnánimas fiestas, como las organizadas por Miguel Lucas de Iranzo en Jaén, ejerciendo el mecenazgo. Precisamente de estos retablos encargados, algunos de los nobles vemos algunos retratos como donantes acompañados de sus familiares, por ejemplo el de Álvaro de Luna, el primer marqués de Santillana. El monarca también sigue el sistema de sus predecesores, la concesión de nuevos títulos nobiliarios, como el conde de Ledesma a Beltrán de la Cueva y después luego duque de Alburquerque. Así le compensó la pérdida del maestrazgo de Santiago, disfrutado por fin por Pacheco desde 1467 hasta su muerte, y el de Alba de Liste, otorgado por Enrique de Mendoza y al hijo el almirante en 1459. Un factor importante de la creación de mayorazgos que impide la disgregación de los patrimonios acrecentados por medio de los enlaces matrimoniales y de las concesiones reales en el reparto de los bienes y de los vencidos. Las instituciones de mayorazgo que solo el rey puede conceder y modificar con la solución de litigios. Es una forma de presionar a los nobles y además consolida la fuerza de los poderosos, ya que el titular dispone de las rentas, pero no puede disminuir o enajenar el patrimonio, al menos en teoría, que debe pasar íntegramente al primogénito o al heredero. Y así se estructura el linaje alrededor de una línea de la primogénita. Un caso especial es el del origen de los nuevos linajes mediante la concesión de un nuevo título vinculado al señorío territorial. Por ejemplo, el maestre de Calatrava, que era Pedro Girón, llegó a acumular tantas tierras que fundó 3 mayorazgos para sus hijos, los Mendoza, 4, 3 los Manrique. De este modo, la nobleza laica, más tarde los caballeros accedieron al sistema, también la eclesiástica estabiliza la riqueza y su poder como estado firme en conciencia de clase, también con una posición hegemónica indiscutible hasta convertirse en árbitros de la política castellana y siempre en provecho propio. Es decir, que se encumbra tanto a estos válidos y a estos condestables y a estos responsables eclesiásticos que al final gobiernan tanto como el rey y tienen que dilucidar todo en esa camarilla, porque evidentemente el monarca no tiene el poder suficiente para regir por sí mismo. Vamos a hablar de los grandes linajes. Dentro de la clase nobiliaria de esta época se produjeron 3 importantes transformaciones con el advenimiento de los Trastámara. Nos interesa por ahora destacar el reducido grupo de familias de la vieja nobleza que integraron con fuerza 4 nobiliarios de la dinastía triunfadora, que eran los Girón, los Guzmán, los Ponce de León, los Mendoza, los Osorio y los Manrique. A ellos se unieron otros procedentes del plano inmediatamente inferior, pero elevados socialmente debido al apoyo prestado por la nueva dinastía, que eran los Velasco, los Álvarez de Toledo, los Ayala, los Sarmiento y los Pacheco, o personajes procedentes de otros reinos, como los Ramírez de Arellano, los Bernal de Bearne, los Pimentel de Portugal. Pero por diversidad y sus ambiciones hubo conflictos entre los diferentes sectores por el poder ascendente, además de la nobleza de servicio, la cual confiaba más en Enrique IV, como hemos visto. Si observamos el mapa jurisdiccional del reino castellano-leonés, comprobamos que existe una densa red de señoríos nobiliarios aparte de los eclesiásticos y de las órdenes militares, aunque el conocimiento acerca de los grandes estados señoriales está incompleto. De todos modos, las investigaciones existentes sobre estos señoríos bajo medievales nos permiten trazar los siguientes esquemas.
Cada uno de los linajes se encuentra radicado en un área geográfica concreta, que denominan totalmente, como por ejemplo en Galicia destacan los Osorio, que eran Pedro Álvarez de Osorio, que era conde de Lemos, y los Andrade en la meseta norte, los Manrique de Lara de la vieja aristocracia castellana, y contrarios Enrique IV en Burgos y Palencia, los Enríquez y Fernández de Velasco, Pimentel o Cerda, que tienen sus señoríos en Benavente, en Mayorga, en Villalón, y casi dominan la provincia de Valladolid y ejercían su influencia sobre Galicia. Los de Cerda, conde de Medinaceli, nunca juró a la infanta Juana como heredera del trono. Y en la meseta sur tenían los señoríos de Mendoza, Estúñiga o de Zúñiga, originarios de Navarra como los Dávalos, justicias mayores de Castilla, del duque de Béjar, Pacheco, o sea, la familia del marqués de Villena, los Suárez de Figueroa, descendientes de los maestres de Santiago, en Murcia los Fajardo y un cargo de adelantados en Andalucía, como los Ponce de León en Arcos y también los marqueses y duques de Cádiz. Sus tradicionales enemigos, los Guzmán, los Fernández de Córdoba, con múltiples ramificaciones, estos son los 15 linajes más importantes situados también en la primera línea de actuación política de esta época. Si bien algunos proceden de Navarra o de Portugal, la mayoría tenían su origen en hidalgos del norte de España, sólidamente establecidos en sus dominios, y 2 docenas de poderosos señoríos desde Galicia hasta la cuenca del Guadalquivir. A pesar de todo, los nobles temen perder las posesiones y desconfían porque muchas de ellas proceden de la confiscación real, que han sido obtenidas por la fuerza de las armas y son ciudades y villas donadas por el rey a contra de voluntad de sus habitantes. En estos casos los concejos no pudieron hacer nada contra el poder señorial y todavía menos los campesinos. Siempre están a la defensiva para evitar que ninguno de los suyos encumbre demasiado por encima de los demás y continúan insatisfechos, cada vez más distanciados del rey, a quien no comprenden o desprecian por su misma debilidad en dominarlos y siempre dispuestos a traicionarle. Vamos a hablar hacia el periodo de las guerras civiles, ¿vale? Y ya lo dejaríamos por hoy aquí y continuamos mañana, ¿vale? Porque es un capítulo un poquito largo, pero bueno, vamos a sentar las primeras bases de esto. Como la situación del reino iba empeorando, se intentó poner remedio mediante la unión de las Cortes en 1457, donde se hizo patente el descontento del país. El relato resumido de los agravios de los súbditos lo tenemos en una extensa carta dirigida al rey por el cronista Diego de Valera, entonces Justicia Real en Palencia. Enrique IV no hizo ningún caso a ninguna de las peticiones de estos nobles de las ciudades al respecto, y además corregidores de la malversación de fondos, ni impartió a los moros de su corte, ni apartó a los moros de su corte, como les suplicaban. No hubo que aprovechar la fuerza de los ciudadanos y del clero que le hubieran brindado apoyo en su lucha contra los grandes del reino. Nos sorprende además pues el inicio de una formación en una liga nobiliaria a raíz de estas agitadas cortes, lo que representa un movimiento de oposición al marqués de Villena, siendo su principal inductor Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo. Su propósito para la reconstrucción de una unión aristocrática contra su pariente Pacheco era obligarle al cumplimiento del compromiso conseguido para remediar el mal gobierno y evitar los fraudes de la administración de los impuestos. La Liga, palabra equivalente al partido actual, había sido creada por los infantes de Aragón para organizar a la nobleza a su alrededor y hubo una gran larga vida, exactamente hasta 1475, como basaba su riqueza en sus señoríos. Lo dejo aquí, mañana continuamos, porque además esta liga va a sentar la precedencia de las desavenencias entre Alfonso de Carrillo, el cardenal Carrillo, y Pacheco, ¿vale? El marqués de Villena. Van a estar enfrentados y de hecho, como sabéis, Carrillo apoyará a la defensa de los infantes Alfonso de Trastámara y Isabel de Trastámara contra la heredera de Enrique IV, ¿vale? Juana la Beltraneja.
En fin, lo dejamos aquí porque aquí ya se empieza lo bueno, lo que va a originar, no nos olvidaremos tampoco de hablar de la sociedad. Bueno, al margen de esto, he visto que me están aumentando los usuarios nuevos. Los que os gusta este contenido, que acabáis de llegar al canal, ruego por favor que os suscribáis, que es gratuito, a ver si podemos llegar a los 100.000 suscriptores, al menos. Ahora en principio me conformo con llegar a los 30.000, que para mí sería maravilloso, a ver si puedo romper esa barrera, y poco a poco que creemos una comunidad de amantes de la historia, amantes de las tradiciones, amantes de la cultura, y bueno, que podamos consolidar los conocimientos de una época tan misteriosa, tan indiscutible por sus guerras levantiscas, sus continuos rifirrafes por el poder, que lo hace realmente espectacular. Yo creo que es de los periodos más, ya no solo que fue oscuro por las tradiciones y la forma de pensar de aquella época, sino por todo lo que representa nuestro ADN como sociedad. Es decir, que la península no se ve alejada, ni mucho menos, de las guerras civiles, porque está claro que nos viene en el ADN el carácter de la trifulca, de la sublevación y de luchar frente a las injusticias. O sea, que a nadie le extrañe todo lo que pasa hoy en día. Lo que tenemos es que pensar con el cerebro, utilizar la cabeza, porque como yo digo siempre, las armas, si puede haber diplomacia, siempre mejor la diplomacia, llegar a buenos acuerdos y paz que no traer sangre y revueltas y asesinatos en nuestra tierra, ¿no? O sea, quiero decirte que si podemos evitar las trifulcas, mucho mejor. Pero bueno, como os digo, nos viene en el ADN y aquí están los precursores de todas estas cosas. Que no es que en los tiempos visigodos no hubiera problemas sucesorios, de hecho lo hemos leído. Si vais a los capítulos iniciales de las invasiones visigodas, de los primeros bárbaros aquí en España, evidentemente había unos problemas tremendos por sucesiones y por vacíos de poder. No nos quedamos en la Edad Media, ni mucho menos ajenos a estos procesos, pero evidentemente digamos que el cerebro se utiliza un poquito más que las armas. Lo que pasa sí que es verdad que las ansias de poder de algunas familias que querían mantener sus realengos y sus privilegios van a desembocar en guerras civiles. Bueno, pues nada, no me enrollo más. Suscribiros, compartir, darle al like, por favor, suscribiros. Darle al like, es muy importante para mí crecer en el canal. Os quiero muchísimo. Besitos.